Hey, shalom, shalom, una vez más, bienvenido a este programa de Chris Saad. Entrenando un nuevo segmento llamado Los tips que necesita la religión, o sea, tips de la religión. Vamos a estar comunicando varios tips que la religión necesita para poder avanzar. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo la generación avanza, cómo el mundo avanza, cómo los iPhone avanzan. Vamos por el iPhone 13, ya Samsung va por el 20 y 21 y la religión sigue en el año 1. Entonces necesitamos también que la religión avance sin tener que caer en lo mundano. Usted puede modernizarse, pero no caer en lo mundano. Entonces, son tips que necesita la religión para poder ello avanzar a medida que pase el tiempo y nosotros podamos tener un ambiente más saludable, más sano y más cómodo. Por ejemplo, tip número 1. La primera es que la religión exige mucho que tenga líderes que sean muy eficientes, líderes que se empeñen en trabajar en la visión de la casa, líderes que puedan dedicarse por completo a poder ellos transformar o aportar en todo lo que puedan en su área, en el trabajo de la casa. Pero hay un problema. Y es que no podemos olvidar lo que son los quehaceres personales de cada individuo. Por ejemplo, un líder, por más que quiera entregarse, su deseo, su voluntad es entregarse en la obra, pero se le hace difícil porque hay áreas en su vida que son baches que tiene que llenarlo. Por ejemplo, el bache económico. Cada líder necesita sustentar una familia, necesita sustentarse propio. Entonces, tiene familia, tiene casa, tiene hijos, tiene trabajo. Entonces, por más que quiera dedicarse al 100% en la obra del reino, se le complica porque no tiene esa solución. Entonces, la religión necesita crear un método en el que los líderes puedan tener sustento en el trabajo que ellos ejercen en la iglesia. Sí, es cierto que el trabajo es para Dios. Sí, es cierto que lo espiritual tiene que ver, no tiene que ver con lo secular. Pero una cosa es que yo no puedo enfocarme en lo espiritual y olvidar mi área secular. ¿Por qué? Porque si yo no hago un balance entre ambos, entonces voy a tener una deficiencia. Yo puedo dedicarme al 100% de adorar a Dios y servirle a Dios, pero mi área secular necesita ser llenada. Entonces, si me enfoco también solamente en llenar los baches de las cosas seculares, entonces olvido la espiritual y entro en problemas. Por lo tanto, son tips que nos pueden ayudar. Crea un método eficiente en el que tú puedas tener líderes que sean entregados en la obra sin que le afecte su área económica. ¿Cómo así? Claro, se puede crear eventos, se puede crear un sistema de ingresos, se puede crear muchas formas en el que no afecte la parte de la ofrenda y que no afecte lo que es la parte económica de los líderes. O sea, se puede jugar en las dos áreas, o sea, hacer un balance de tener líderes que puedan ser eficientes. Entonces, otro tip que necesita la religión para llenar, por ejemplo, es tener lo que es un sistema bien elaborado en el área económica de los miembros. O sea, siempre la religión va a ser afectada por la parte económica. ¿Por qué? Porque esa es una área que necesita ser llenada en los miembros, en los líderes, en los músicos. Entonces, debe de crear fuentes, por ejemplo, como es una una cooperativa de miembros donde ellos puedan ejercer su sistema de ahorro y también su sistema, por ejemplo, de ellos coger fiado, prestado, de coger algunas cosas que necesiten sin tener de perder muchos intereses. Por lo tanto, crear ese método en el que puedan solucionar los problemas que tiene la iglesia. Así va a tener lo que son líderes eficientes, miembros eficientes, músicos eficientes, porque hay un voucher en su vida que está lleno. Por lo tanto, religión necesita tener tips que le ayuden en el avance. Otro tips que podemos también utilizar es crear lo que es un método educacional. O sea, la religión necesita tener lo que es su lugar de entrenamiento para entrenar a líderes eficientes, entrenar predicadores, conferencistas,
entrenar todas las personas que se van a dedicar a una área, si son músicos en el área de la música, también crear ese sistema de que puedan salir talentos nuevos, o sea, crear líderes que puedan ser eficientes en su área, no importa el área que sea, sino que puedan estar sustentables, porque la mayoría de las iglesias tienen líderes, pero no saben lo que le toca hacer, no tienen líderes con el coeficiente necesario para ello elaborar el trabajo que le han asignado. Por lo tanto, la iglesia necesita tener ese método educacional donde todo aquel que vaya a ser líder tiene que pasar por aquí. Otro tip que necesita la iglesia es, por ejemplo, lo que es trabajar con el área laboral de los miembros y de los líderes. Es decir, tener lo que es el sistema de poder trabajar el talento que tienen cada uno de los miembros. Tenemos miembros de las iglesias que son buenos expertos en alguna área de su vida. Algunos son buenos herreros, otros son buenos ebanistas, otros son buenos en alguna área, en algún oficio. Y necesita ponerle atención porque a medida que los miembros avanzan, la iglesia también avanza. Si tú no tienes unos miembros que avancen, la iglesia nunca va a avanzar, porque lo que hace que la iglesia camine es los miembros que tienes. Si los miembros no se desarrollan, si los miembros no actúan, si los miembros no se estabilizan, la iglesia tampoco podrá ser estable y pasarán años y años y no tendrá lo que es un buen sustento porque no tienes líderes y miembros eficientes. Otras cosas es que necesita tener lo que es trabajar esa área profesional de cada miembro. Hay miembros que se dedican a ello, estudiar, a hacerse de una carrera. Entonces la iglesia puede aprovechar esto para ella poder ayudarlo en sus quehaceres, para que luego ellos, cuando estén en una posición, la iglesia también podrá subir. Así que esto es todo por hoy. No te pierdas el próximo tips. Bienvenido a CRISAR.